Me llamo Clara. A mis 25 años me mudé con Julián, mi esposo, a una casa recién reformada en un barrio silencioso de Jalapa. Era de esas calles empedradas donde aún se escuchan los grillos en la noche y los vecinos saludan desde sus porches. La casa no era grande, pero tenía luz, techos altos y un jardín al fondo donde imaginaba colgar sábanas al sol y plantar albahaca. Yo puse una buena parte del dinero para comprarla. Vendí unas tierras que me dejó mi abuela, las únicas que conservaba de la familia, pensando que así nos liberábamos de las deudas y construíamos algo propio. Ingenua fui. La casa tenía historia. Había sido de la tía Amelia, una mujer seca, huesuda, con el cabello recogido en un moño apretado y las uñas siempre pintadas de rojo oscuro. Se la compramos a un precio simbólico, según Julián. Un favor familiar, decía él. Yo lo creí. Amelia nos visitaba con frecuencia. Traía pan de elote envuelto en servilletas bordadas, y hablaba con esa voz fina que apenas se elevaba, como si siempre estuviera contando secretos. Se sentaba en la terraza, ponía su bolsa de cuero sobre la mesa y empezaba con lo mismo. Julián siempre fue como un hijo para mí. Esta casa tiene alma, yo viví los mejores años aquí. Yo sonreía, agradecida. Pensaba que era bonito tener una familia extendida que nos acompañara. Que no estuviera sola. Cocinaba para ella, le preparaba café con cardamomo como le gustaba, y escuchaba sus historias, aunque las repitiera palabra por palabra cada semana. En esa época, todo parecía tranquilo. Nos despertábamos con el sol entrando por las persianas de madera, desayunábamos juntos, salíamos a caminar por el parque los domingos. Julián trabajaba largas horas en la oficina, pero los fines de semana se descalzaba, regaba las plantas, me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. Yo pensaba que lo habíamos logrado, una casa, un amor sólido, una rutina serena. Pero algo cambió. No fue un evento grande, ni una discusión violenta. Fue más bien una grieta pequeña, una sombra que se iba extendiendo. Y empezó el día que regresé más temprano de lo habitual, con bolsas del mercado aún colgando del antebrazo, y escuché una conversación desde la cocina. La puerta del comedor estaba entreabierta. Yo me acerqué sin hacer ruido, pensando que Amelia hablaba por teléfono con alguna vecina. Pero su tono era otro. Bajo, apretado. Venía cargado de intención. A ver si esta vez sí se va de una buena vez. Ya tengo los papeles listos para que la casa quede a nombre de Julián, dijo. Me quedé helada. Sentí como el cuerpo entero se me tensaba, como si las palabras hubieran sido lanzadas contra mí como piedras. Esa frase no era una suposición. Era una decisión tomada. No dijo si se va. Dijo esta vez sí. Como si ya lo hubieran intentado antes. Como si yo fuera un obstáculo. Una molestia. Me quedé ahí, con el corazón golpeando dentro del pecho, sintiendo cómo se desmoronaba el piso firme que creía pisar. Me escondí tras la puerta unos segundos más, escuchando cómo colgaba el teléfono y tarareaba una melodía mientras servía café. Cuando salí del comedor fingiendo normalidad, ella me saludó con esa sonrisa de costumbre, como si nada. Como si yo no hubiera escuchado el veneno escurrir de su voz minutos antes. Esa noche, mientras Julián dormía, yo permanecí despierta. Miraba el techo blanco, las sombras que formaban las ramas del árbol de aguacate en la pared, y sentía algo pesado instalarse en mi pecho. Me pregunté si Julián sabía. Si él era parte de eso. Si su silencio era complicidad o ceguera. Pero más que todo, me pregunté en qué momento pasé de ser la mujer con quien quiso construir un hogar a la que estaban esperando que se fuera de una buena vez. Los días siguientes fueron extraños. Amelia comenzó a quedarse más tiempo. Llegaba temprano, incluso cuando Julián no estaba. A veces entraba sin tocar. Tenía llaves, claro. Decía que era por seguridad, porque una nunca sabe con estos barrios nuevos. Empezó a mover cosas. Cambió las cortinas de la cocina sin decirme. Reorganizó la alacena. Trajo plantas nuevas y las colocó en el pasillo sin preguntarme. Y cada vez que hacía algo, remataba con una frase que parecía inofensiva, pero que llevaba filo. Esta casa necesita una mujer que sepa llevarla. Oh. Hay cosas que solo se aprenden con los años. No te preocupes, Clara, algún día entenderás. Yo apretaba los dientes.
No respondía. Pero cada una de esas frases se me quedaba clavada como una astilla. Me hacían sentir pequeña, torpe, como una intrusa en mi propia casa. Lo que antes era mío, mi cocina, mi jardín, mi silencio, ya no me pertenecía. ¿Y Julián? Julián no decía nada. Al principio pensé que no notaba nada, que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Pero luego empecé a verlo de otro modo. Notaba cómo bajaba la voz cuando hablaba con Amelia en el pasillo, cómo cambiaba de tema cuando yo entraba a la sala, cómo dejaba pasar sus comentarios sin defenderme. Y una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, lo escuché hablar por teléfono. No sabía que estaba cerca. Estaba en la recámara contigua, hablando con alguien, su prima, creo, y dijo: Clara todavía no entiende cómo son las cosas en esta familia. Pero lo hará. O se irá. Esa frase me partió en dos. Me dejó sin aliento. Lo dijo con naturalidad, con frialdad, como quien comenta el clima. No con rabia, ni con culpa. Solo con resignación. Esa noche ya no dormí. Me quedé en la sala, sentada frente al ventanal, viendo cómo la luz de los postes se reflejaba en las baldosas del piso. Me sentía ajena, desarraigada. Como si la casa ya no me reconociera. Como si yo misma hubiera dejado de pertenecer allí. Lo peor era el silencio. Ese silencio espeso que se instala cuando todos saben algo y nadie lo dice. Empezaron a desaparecer cosas pequeñas. Una toalla que dejé en el baño, una taza que me gustaba mucho, un libro que siempre dejaba en la mesita de noche. Cosas mínimas, pero constantes. Cuando preguntaba, Amelia levantaba las cejas, ofendida, y decía: «Ay, Clara, no seas paranoica». Y Julián solo suspiraba y me pedía que no hiciera problemas por todo. Que no exagere. Que Amelia solo quería ayudarnos. Pero yo lo sabía. Ya no era bienvenida. Ya no era querida. Y la pregunta que me taladraba noche tras noche era: ¿cómo no lo vi venir? ¿Tú lo habrías notado? ¿Hubieras sabido cuándo empezó todo? ¿O también te habrías perdido la dulzura aparente de una familia que sonríe mientras te borra? Después de aquel día en que escuché a Julián decir que yo todavía no entendía cómo eran las cosas en esta familia, algo en mí se rompió. No lo dije en voz alta. No lo grité ni lloré. Simplemente me quedé quieta, como cuando uno siente que un hueso se quiebra por dentro y no hay forma de enderezarlo sin volver a doler. Desde entonces, todo lo que vino fue una sucesión de pequeñas grietas, como cuando se te empieza a filtrar agua en la casa y no sabes de dónde viene hasta que ya está todo empapado. Amelia comenzó a llegar más temprano. Al principio era una visita ocasional. Luego era diario. Ya no tocaba la puerta. Entraba como si nunca se hubiera ido. Decía que venía a acompañarme, pero lo que hacía era invadir. Cocinaba sin preguntar, cambiaba los ingredientes de mis recetas, se metía en mis cosas con la excusa de organizar mejor. La despensa dejó de tener mi orden. Los frascos que yo había etiquetado con letra prolija fueron reemplazados por etiquetas nuevas con su caligrafía apretada, en rotulador negro. Dijo que las mías estaban mal puestas, que eso podía causar confusiones. Esta casa necesita una mujer que sepa llevarla, repetía mientras barría el patio con un recogedor que no era el mío, que ella había traído porque el tuyo ya está muy viejo, Clara. Todo lo que yo hacía estaba mal hecho. Si lavaba los trastes, ella los volvía a lavar, murmurando: no se siente limpio. Si barría, decía: dejaste las esquinas. Si cocinaba arroz, comentaba: demasiado seco. Cada frase venía envuelta en una sonrisa dulce, de esas que duelen más que un insulto. A veces, cuando me veía limpiando, soltaba: qué bueno que al menos sirves para eso. No todo el mundo es útil para la limpieza. Y yo me quedaba callada. No porque no supiera defenderme, sino porque no quería desgastarme en una guerra que ya estaba perdida antes de comenzar. Un domingo por la mañana, mientras doblaba la ropa en el cuarto, escuché pasos por el pasillo. Me asomé y la vi revisando mis cajones. No se inmutó cuando me vio. Solo dijo: estoy viendo si tienes algo que podamos donar. Hay tantas cosas viejas aquí, ocupando espacio. No respondí. Me quedé observándola. Había algo en su tono,
en su forma de moverse por la casa, que ya no era la de una invitada. Era la de quien manda. Y lo sabía. Julián, por su parte, se volvió más distante. Menos cercano. No es que antes fuera el hombre más expresivo, pero ahora ya no había ni siquiera gestos de cariño. Cuando le decía que me sentía mal, apenas levantaba la vista del teléfono. Si le comentaba algo que me inquietaba, respondía con frases como «no empieces, Clara, o estás exagerando». Empezó a quedarse más horas en el trabajo. Llegaba tarde, cenaba poco, se metía al cuarto a ver la televisión y apenas si cruzaba una palabra conmigo. Una tarde, desde el patio, escuché su voz por la ventana abierta del baño. Hablaba con alguien por teléfono. La voz no era la de su madre ni de su hermana. Era una voz más joven, femenina. Parecía su prima. Clara todavía no entiende cómo son las cosas en esta familia, dijo él con un tono despreocupado. Pero lo hará. O se irá. No me vieron. Yo me quedé agachada, con la regadera en la mano, viendo cómo el agua caía sobre las plantas como si eso pudiera borrar lo que acababa de oír. En ese momento entendí que ya no era parte del hogar. Era un estorbo. Un objeto incómodo que nadie se atrevía a tirar del todo, pero que ya no encajaba en la decoración. A partir de ese día, empecé a notar cosas pequeñas. Humillaciones tan sutiles que cualquiera pensaría que eran invenciones mías. Pero no lo eran. Un día cociné lentejas con plátano macho, como me enseñó mi abuela. Plato de domingo, de celebración. Julián probó un bocado y lo dejó. Amelia comentó, sin mirarme: «Qué pena que no le salgan como a tu madre. A veces la gente no hereda el don, por más que lo intente». Otro día, me pidieron que no usara más la lavadora porque gasta mucha agua y hay que cuidar el recibo. Me dijeron que mejor lavara mi ropa a mano. En el patio. Donde nadie los viera. Amelia mandó a instalar una cerradura nueva en la alacena de la cocina. Cuando pregunté por qué, dijo: «Es que algunas cosas son caras. No se pueden dejar por ahí, cualquiera las toma». Cualquiera. Esa palabra me retumbó en el pecho. Yo era la cualquiera. Mi espacio fue reduciéndose. Primero dejé de usar el cuarto de la computadora porque Amelia necesitaba privacidad para sus cosas. Luego me pidieron que ya no colgara mi ropa en el tendedero principal, que usara el patio trasero porque se ve feo desde la sala. Hasta la perrita que habíamos adoptado juntos parecía haber cambiado. Antes me seguía a todos lados. Ahora se quedaba junto a Julián y Amelia, como si ya no me reconociera. Como si el afecto también se hubiera repartido y yo hubiera salido perdiendo. Las visitas familiares ya no eran lo mismo. Me informaban del evento el mismo día, o ni me decían. Una vez vinieron unos primos de Julián y organizaron una comida. Yo me enteré cuando los vi llegar con refrescos y pasteles. Me miraron con sorpresa, como si no supieran que yo vivía allí. «Ah, no sabíamos que estabas», dijo una de ellas, con una sonrisa incómoda. «Vivo aquí», contesté, sin sonreír. Pero no fue suficiente. Me ofrecieron un plato como se ofrece caridad. Me senté en la mesa más alejada, y nadie me habló. En otra ocasión, mientras Amelia revisaba las plantas del jardín, comentó: «Este lugar necesita una mano más joven. A veces pienso que deberías irte una temporada, Clara. Podríamos hacer mejoras sin interrupciones». Y Julián, que estaba junto a ella, no dijo nada. Ni una palabra. Ni siquiera un gesto de incomodidad. A veces me miraba como si yo fuera una visitante. Como si ya no tuviera peso. Como si el hecho de haber invertido mi herencia en esta casa no tuviera ningún valor. Empecé a sospechar. A revisar las cuentas. A buscar indicios. Pero no tenía pruebas. Solo esa sensación constante de que estaban preparando algo a mis espaldas. Una jugada final para sacarme del todo. Y sin embargo, seguía ahí. Aún cocinaba, aún limpiaba, aún me levantaba temprano y preparaba café. No porque ellos me lo pidieran, sino porque esa era mi forma de resistir. De seguir existiendo dentro de un espacio que poco a poco me estaba expulsando. ¿Sabes lo que se siente vivir en tu propia casa y sentirte como una inquilina sin contrato?
¿Has sentido que te miran no como alguien amada, sino como una carga tolerada, un mueble viejo que nadie se atreve a tirar, pero todos desean que desaparezca? Cada día era un recordatorio de lo que había perdido, el respeto, la ternura, el lugar que alguna vez ocupé. Y aunque aún no sabía cómo, en el fondo algo en mí empezaba a moverse. Un germen pequeño, todavía indefinido, pero real. Ya no quería agradar. Quería despertar. Mi cumpleaños llegó como siempre, sin aviso, sin alboroto. Nunca fui de exigir celebraciones, pero algo dentro de mí aún esperaba un gesto, un pequeño recuerdo. Pensé que tal vez Julián aparecería con una flor, que Amelia haría su famoso flan de coco con esa receta que decía que solo se compartía entre mujeres de confianza. Que alguien, al menos alguien, recordaría que yo seguía viva, aquí, en esta casa que ayudé a sostener. Ese día me levanté temprano. Hice café, como siempre. Puse música bajita en la radio y me senté en el porche a ver pasar la mañana. El cielo estaba limpio, con esas nubes finas que parecen hilos estirados. Me puse mi blusa color lavanda, la que solía usar cuando quería sentirme un poco más bonita. Me pinté los labios, solo un poco, para no verme tan pálida. Esperé. Nadie me felicitó. A media mañana, el teléfono sonó. Era mi hermana desde Puebla. Me cantó las mañanitas por altavoz, con esa voz temblorosa que aún arrastraba la tos del resfriado. Lloré en silencio mientras la escuchaba. Le agradecí, le dije que todo iba bien, y colgué antes de que notara la grieta en mi voz. Fue alrededor del mediodía cuando escuché ruido en la cocina. Risas. Platos. Copas. Me asomé sin hacer ruido. Vi a Amelia organizando botellas de vino sobre la barra. Tenía puesto su collar de perlas, el que solo sacaba para las reuniones. Julián pasó detrás de ella con una charola de quesos. Vestía camisa azul, planchada, la que usaba para ocasiones especiales. Me quedé quieta en el pasillo. Nadie me había dicho nada. Ninguna invitación. Ninguna palabra. Fui a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y tomé el teléfono. Entré a las redes sociales, sin muchas ganas, solo por llenar el hueco. Lo primero que vi fue una historia, Julián brindando con un grupo de personas. Copas alzadas. Amelia sonriendo al centro. En la descripción, una frase, celebrando la vida y el amor. Gracias, tía, por tanto. Pasé a la siguiente historia. Más fotos. Un pastel. Globos. Música. Todos reunidos en el jardín que yo misma diseñé, junto a la fuente donde solíamos poner velas en diciembre. Y en ninguna parte, mi nombre. No dije nada. No bajé. No toqué la puerta. Me quedé en el cuarto hasta que el ruido cesó. Escuché el tintineo de los cubiertos, las carcajadas, los pasos, el motor de los autos alejándose. Y después, el silencio. Bajé. La cocina estaba revuelta, platos sucios en la tarja, migas en el mantel, copas vacías. En el bote de basura vi los restos de un pastel de 3 capas. Nunca me enteré qué sabor era. No pregunté. Me serví un vaso de agua. Me senté en la cocina, sola. No lloré. Ni siquiera sentí rabia. Solo un vacío. Un hueco en el pecho donde antes había esperanza. A esa hora entendí algo que me había negado a aceptar durante meses. Yo ya no era parte de nada. Había sido desplazada. Silenciada. Invisibilizada. Subí a mi cuarto, abrí el armario, tomé una caja vieja donde guardaba papeles importantes. Comencé a revisar. Boletas, recibos, estados de cuenta. Me sentía como una sombra, moviéndome entre restos de una vida que ya no me pertenecía. 2 días después, con la excusa de organizar los documentos del SAT, fui al escritorio de Julián. Estaba solo. Amelia había salido a misa y él aún no llegaba del trabajo. Revisé los cajones con cuidado. En el tercero, debajo de unas carpetas azules, encontré un sobre. Lo abrí. Dentro había una serie de documentos notariales. Escritura pública. Solicitud de traspaso de propiedad. Papeles con sellos recientes, firmados por Amelia y Julián. La casa, aquella que pagamos con la venta de mis tierras, que reformamos juntos,
estaba siendo traspasada del nombre de Amelia al de Julián. Sin una mención de mi nombre. Sin una nota, sin un aviso. Leí la fecha en que se firmó. Era el mismo día en que vendí las tierras. Exactamente ese. Me mareé. Sentí que el piso se movía. Me agarré del borde del escritorio y me obligué a respirar. No podía llorar. No ahora. Intenté calmarme. Guardé los papeles en su lugar. Cerré el cajón. Me senté en el sofá. Cerré los ojos. Pero la imagen de la firma, de los sellos, del nombre de Julián escrito con esa letra arrogante, me seguía taladrando la cabeza. Bajé a la cocina, buscando agua. El cajón de las especias estaba abierto. No recordaba haberlo dejado así. Me acerqué. Entre los frascos, uno no tenía etiqueta. Era pequeño, de vidrio opaco. Lo abrí. Contenía un polvo blanco, fino, casi imperceptible. El olor era amargo, químico. Lo reconocí al instante. Era igual al que Amelia había echado en mi vaso la última vez que comimos juntas, esa noche en que me sentí tan adormecida que apenas pude subir las escaleras. Recordé ese momento con una claridad que dolía. Amelia sirviendo el té, riendo con esa voz aguda, diciendo que yo parecía más tranquila últimamente. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Ella pensaba que yo no había visto. Que el polvo se disolvía lo suficiente como para pasar desapercibido. Pero yo no era tan ingenua. Hacía semanas que venía sospechando. Dolores de cabeza repentinos. Mareos. Pequeños olvidos que me asustaban. Y ese día, en que ella volvió a servirme un vaso, decidí hacer algo. Vertí en su taza unas gotas de valeriana concentrada. No para hacerle daño, sino para comprobar una sola cosa, si ella también caía en ese sopor. Y cayó. Se durmió en el sillón, profundamente. Roncó. Murmuró en sueños. Y yo, desde el umbral de la puerta, confirmé mis sospechas. Ella me drogaba. No sé desde cuándo. No sé con qué fin, pero ya no importaba. Había cruzado una línea. Y yo también la iba a cruzar. Me senté en la cocina con el frasco en la mano. Lo tapé con cuidado. Lo escondí en un frasco de canela vacío. Guardé cada cosa en su lugar. Lavé el vaso. Y me fui a mi cuarto. Ahí, en la penumbra de esa habitación que alguna vez soñé compartir con hijos, con cenas largas, con amor, entendí que ya no tenía nada que esperar. No podía seguir viviendo entre quienes me empujaban lentamente al olvido. Tenía que actuar. No por venganza. No por justicia divina. Por mí. Por esa Clara que vendió sus tierras con la ilusión de un hogar. Que tejió cortinas, sembró lavanda, preparó cenas a la luz de las velas. Esa Clara no podía morir en silencio. Y si ellos querían borrarme, se iban a encontrar con algo más fuerte. Mi memoria, mi voz, mi determinación. ¿Te ha pasado que descubres la verdad en el lugar menos pensado? ¿Que la traición llega con rostro familiar y manos tibias? ¿Cómo se vuelve una a levantar después de eso? ¿Cómo se aprende a caminar sabiendo que la familia que construiste cavaba tu tumba mientras tú servías la cena? No grité. No hice escándalo. No enfrenté a nadie. No hubo portazos, ni lágrimas en la mesa, ni discursos. Aprendí que las batallas más importantes se libran en silencio, cuando una decide que ya no va a suplicar por cariño. Cuando una deja de explicar su valor. Así que me callé. Pero no me rendí. Empecé por lo esencial. Cerré la cuenta bancaria conjunta. Fui al banco en secreto una mañana de lunes, mientras Amelia salía al mercado y Julián dormía. Me presenté con mi identificación, firmé los papeles, retiré mis fondos. No tenía mucho, pero era mío. Cancelé mis aportaciones mensuales, las que seguía haciendo para la casa, ese hogar que ya no me reconocía. Saqué los extractos de la hipoteca, imprimí los recibos de mis transferencias, guardé todo en una carpeta azul. Abrí una nueva cuenta, a mi nombre, con clave nueva, sin acceso compartido. Después llamé a un abogado. Lo encontré en una de esas asociaciones de defensa para mujeres mayores, donde no preguntan demasiado y escuchan antes de opinar. Le conté mi historia con voz serena, sin adornos. Le hablé de las tierras vendidas,
de la casa comprada, del traspaso oculto, del frasco con el polvo blanco. El abogado me miró en silencio. Luego dijo: todo eso debe documentarse. Fechas, nombres, frases. Tiene que armar un expediente. Usted no va a pelear desde el impulso. Va a pelear con estrategia. Así que eso hice. Compré un cuaderno de tapas duras, negro. Escribí cada episodio que recordaba, el día que Amelia me cambió la receta, el momento en que Julián dijo que me iría, las visitas familiares a las que no me invitaron, la conversación en la que me llamaron cualquiera. Anoté hora, lugar, testigos. Me volví meticulosa. Precisa. Fría. Comencé también a grabar. Me compré un pequeño grabador de voz que escondí en la cocina. No confiaba en mi memoria. No confiaba en nadie. Escuchar sus frases repetidas, sus risas burlonas, sus insinuaciones, me dolía, sí, pero me fortalecía. Cada palabra grabada era una prueba. Una más. Llamé también a una terapeuta. Me dio cita en una clínica pequeña, de paredes blancas y flores secas en un jarrón de cristal. Era joven, con ojos atentos y voz suave. Me senté frente a ella, con las manos cruzadas sobre el regazo, y le dije: no quiero que me cure. No quiero olvidar. Quiero entender cómo llegué hasta aquí sin gritar. Ella me miró largo rato. No dijo nada. Pero en su silencio encontré un espejo. Le conté todo. Desde el primer día en la casa hasta la última copa envenenada. Le hablé de mi abuela, de las tierras vendidas, del olor del pan caliente al atardecer, de la forma en que Julián me abrazaba cuando recién nos casamos. Le hablé también de la Clara que fui, de la que enterré sin darme cuenta. Ella me dijo algo que aún me retumba. A veces no es que nos borren. Es que nos vamos desdibujando para no incomodar. Y un día, nos damos cuenta de que ya no estamos. Salí de esa sesión con un nudo en el estómago. No era tristeza. Era claridad. Esa noche, cambié la cerradura de la entrada trasera. No dije nada. Compré la nueva yo misma, la instalé con ayuda de un cerrajero que pagué en efectivo. Amelia preguntó por qué la llave ya no servía. Respondí. La cambié. Había que reforzar la seguridad. No pidió más explicaciones. Pero me miró distinto. Como quien empieza a sospechar que la presa ha dejado de ser mansa. Julián también lo notó. Se volvió más irritable. Llegaba del trabajo, me saludaba apenas. Preguntaba por cosas que antes no le interesaban. Los recibos, la lista del súper, las llamadas telefónicas. Lo vi revisando el escritorio un par de veces. No encontró nada. Lo había movido todo a mi nueva caja fuerte, en la habitación que aún ocupaba. Esa que ya no decoraba, que ya no perfumaba, pero que ahora era mi centro de operaciones. Amelia empezó a tensarse. Su presencia se volvió más forzada. Antes entraba como en su casa. Ahora tocaba la puerta. Me observaba mientras limpiaba, como si intentara leerme. Pero no podía. Porque yo ya no era la misma. Julián me preguntó una noche: ¿estás bien? Te noto rara. Lo miré y respondí: estoy mejorando. Eso a veces se ve raro. Él no dijo nada. Bajó la vista y se encerró en el cuarto. Comencé también a hablar con vecinos. Con la señora Eugenia, que vive al lado, y que me preguntó un día si todo andaba bien. Le conté, sin muchos detalles, que estaba resolviendo asuntos legales, que pronto haría algunos cambios. Me ofreció ayuda. Su esposo tiene una camioneta. Me dijo que, si necesitaba mover cosas, él podía ayudarme. A veces hay que irse para poder volver a respirar. Clara, me dijo, mientras cortaba flores en su jardín. Y supe que tenía razón. Fui también al mercado. Busqué a la florista con la que antes hablaba cada semana, a la mujer que me enseñó a diferenciar entre romero y lavanda seca. Le compré un ramo de margaritas. Me preguntó si era para una ocasión especial. Sí, le dije. Es para recordarme que aún puedo florecer. Empecé a preparar mi salida. En silencio. Sin decirlo. Hablé con Carolina, mi prima lejana, la que vive en Coatepec. Hacía años que no la veía.
pero siempre me decía que tenía una cama extra por si necesitaba. Le llamé. Me reconoció al instante. Clara. ¿Qué pasa? ¿Aún tienes esa cama extra? Siempre. Y café caliente. Le prometí avisarle pronto. Mientras tanto, seguí recogiendo pruebas. Guardé capturas de pantalla, correos, notas manuscritas de Amelia. Todo. Fui armando mi archivo como quien teje un abrigo para el invierno. Iba a estar lista. Y cada noche, antes de dormir, encendía una vela pequeña. Me sentaba en la cama. Cerraba los ojos. Y me repetía en voz baja. Tú no eres invisible. No eres prescindible. No eres lo que ellos creen. Algunas noches lloraba. Otras no. Pero en todas, algo dentro de mí se afirmaba. Como una raíz que se hunde más hondo para no ser arrancada. La casa seguía igual por fuera. Pero adentro, todo había cambiado. Amelia dejaba de silbar cuando me veía. Julián evitaba el contacto visual. Sabían que algo se movía. Pero no sabían qué. Y eso los inquietaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tenía claridad. Y a veces, eso basta para empezar de nuevo. Dime tú, ¿has sentido alguna vez que te apagabas sin darte cuenta? ¿Te ha pasado que el silencio se convierte en tu única forma de resistencia, hasta que un día recuerdas tu voz? Y entonces, ¿qué hiciste tú? No tardaron en notarlo. No sabían exactamente qué, pero algo había cambiado. Lo sintieron. Como se percibe un leve temblor en la tierra antes de que se quiebre el suelo. Como un animal que huele el peligro antes de verlo. De pronto, empecé a ser el centro de atención otra vez. Pero no con cariño. Con sospecha. Con esa vigilancia nerviosa de quienes sienten que su poder se resquebraja. Primero vino la manipulación blanda, disfrazada de preocupación. Julián empezó a preguntarme cosas que antes le eran indiferentes. Si me sentía bien, si dormía suficiente, si necesitaba ayuda con las compras. Te noto distante, dijo una noche, mientras cenábamos en silencio. Yo levanté la vista de mi plato. El arroz tenía un sabor insípido. Estoy más ocupada, eso es todo. No le gustó mi respuesta. Se removió incómodo. Quería otra Clara, la que se disculpaba por respirar muy fuerte, la que servía segundos aunque nadie los pidiera. Amelia, por su parte, cambió de estrategia. Dejó de dar órdenes. Empezó a hacérsela dulce. Llegaba con panecillos, preguntaba si necesitaba algo del centro. Una mañana se sentó en la terraza y me dijo con voz suave. Es difícil ver cómo cambian las cosas, ¿verdad? Una quiere que todo sea como antes. La miré. No dije nada. No había un antes al que regresar. Pero no tardaron en volver a su naturaleza. Como una marea que arrastra hacia atrás solo para golpear más fuerte. Julián encontró una tarde mi cuaderno negro. El de las notas. No todo, solo una hoja suelta con anotaciones, fechas, frases, nombres. Lo vi venir con ella en la mano, los ojos entornados. ¿Qué es esto? Preguntó. Mi diario. Estás escribiendo cosas sobre nosotros. Estoy escribiendo lo que vivo. Lo que escucho. Lo que siento. La dejó sobre la mesa con fuerza. No dijo más. Pero a partir de ahí, cambió el tono. Vinieron los reproches. Te estás comportando como una extraña. ¿Qué estás escondiendo? Porque ya no quieres que Amelia venga. Nunca dije eso. No tienes que decirlo. Se siente. Quizás lo que se siente es que ya no pueden manipularme tan fácil. Su silencio fue una confesión. Los días siguientes, la tensión creció. Amelia ya no sonreía. Movía cosas en la casa sin decirme. Una noche, revisé la despensa y varias de mis cosas habían desaparecido. Mis frascos, mis latas, incluso una caja con galletas que me gustaban. Cuando pregunté, fingió sorpresa. Seguro los moviste tú. A veces te olvidas. Ese a veces te olvidas no era casual. Estaban sembrando la duda. Lo entendí al día siguiente, cuando Julián me preguntó. ¿Has tenido problemas de memoria últimamente?
Le devolví la mirada. No respondí. Pero me temblaba la mandíbula. Entonces empezaron los ataques indirectos. Primas que no me hablaban hace años me llamaron de pronto. Mensajes dulces, con el veneno disfrazado de afecto. Clara, no seas dura con Julián. Él te quiere mucho. Amelia siempre ha estado para ustedes. No la castigues así. ¿Todo está bien contigo? Nos preocupas. La preocupación era fingida. Era vigilancia. Era control. Una de ellas incluso me envió un mensaje con un vídeo de cumpleaños del año anterior. Julián cantando, Amelia riendo, yo en una esquina, sirviendo bebidas. El texto decía: mira lo bonita que era nuestra familia. No dejes que se rompa. Les contesté con una sola línea. Lo que se rompe solo no era firme. No volvieron a escribir. Después vino la amenaza. Sutil, disfrazada. Julián se acercó una tarde mientras regaba las plantas y me dijo: estábamos hablando, quizá deberías ir pensando en mudarte una temporada. Algo más tranquilo. Con tu edad, un ambiente con menos estrés te vendría bien. No levanté la vista del rosal que podaba. Con mi edad. O con tu incomodidad. Clara, no es sano vivir así. No para ustedes. Ya no pueden decir lo que quieren sin consecuencias. Su cara se tensó. No insistió. Pero lo supe, estaban planeando echarme. Y esta vez querían hacerlo pasar por cuidado. Una noche, Amelia se me acercó mientras lavaba los platos. Me tocó el hombro, como sin querer, y dijo: Julián está muy estresado. Todo esto te está afectando, Clara. Deberías hablar con alguien. Quizá buscar ayuda médica. La miré. Me sequé las manos. Y con voz firme, respondí: ya lo estoy haciendo. Se le congeló la cara. No esperaba esa respuesta. No sabía que yo ya había hablado con una terapeuta, con un abogado, con mi prima Carolina. Entonces se intensificaron. Un día, la perrita desapareció. Aquella que adoptamos juntos. Pregunté por ella. Julián dijo que quizás se había escapado. Amelia comentó que era raro que justo ahora pasara algo así. La busqué por el barrio. Toqué puertas. Nadie la había visto. 2 días después, la encontré en casa de la vecina, Eugenia. Me dijo que la vio vagando sola por la calle y la guardó. ¿No te dijeron?, preguntó. La soltaron. Yo vi a Amelia abrir la reja. La rabia me quemó la garganta. Pero no hice escándalo. Recuperé a la perrita. La abracé. Y le agradecí a Eugenia. Esa noche me senté a escribir. Agregué una hoja nueva al cuaderno. Título: El día que soltaron a mi única compañera. Y debajo, los detalles. No lloré. Pero el temblor en mis manos era real. Julián me llamó esa misma noche. Me pidió que habláramos. Dijo que me notaba extraña. Que estaba preocupado. Nos sentamos en la sala. Él cruzó las piernas. Se frotó las manos. Me miró con falsa ternura. Mamá, no queremos que te sientas mal. Pero estás actuando diferente. Nos preocupas. ¿Estás tomando tus vitaminas? No respondí. Lo dejé hablar. Amelia cree que quizá estás deprimida. O confundida. No te vemos como antes. Antes yo era útil, interrumpí. Antes no hablaba. Eso es lo que extrañan. No digas eso. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si era feliz? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias? No contestó. Entonces lo dije. Estoy vendiendo mis tierras restantes. Las que no te conté. Me mudaré pronto. Y dejaré de pagar la hipoteca. El abogado ya tiene los papeles. Julián palideció. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se acabó. Que no soy una sombra. Que ya no me voy a dejar usar. Amelia apareció en el pasillo. Nos miraba desde la sombra. No dijo nada. Yo me levanté,
Tomé mi taza de té y subí a mi cuarto. Al día siguiente, la casa fue más silenciosa. Me miraban con recelo. Me hablaban en susurros, como si fuera una bomba a punto de estallar. Pero no lo era. Era una mujer despertando. Y eso, para ellos, era peor que una explosión. ¿Te ha pasado que después del miedo viene la calma? ¿Has sentido el momento exacto en que dejas de pedir permiso para existir? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de disculparte por vivir? La mañana en que me fui no hubo lágrimas. No hubo escenas. Ni siquiera dejaron que me despidiera. Y eso fue perfecto. Porque me fui en silencio, como quien se lleva su alma intacta y deja atrás solo paredes vacías. Había hecho todo con cuidado. El contrato de la casa nueva estaba firmado desde hacía días. Carolina me esperaba en Coatepec. Me mandó la ubicación por mensaje de texto, junto a una foto de su jardín lleno de bugambilias. Me escribió: «Cuando llegues, aquí habrá café caliente y pan de elote. No el de Amelia. El mío. Y el tuyo». Empaqué lo necesario. Una maleta con ropa limpia. Mis papeles, ya archivados. El cuaderno negro, con sus páginas llenas de fechas, frases, pruebas. Un retrato de mi abuela que había escondido entre libros. Y una planta de albahaca en una maceta pequeña. Todo lo demás, lo dejé. No por olvido. Por decisión. Esa madrugada, la vecina Eugenia vino con su esposo. Él encendió la camioneta, cargó mi maleta y me ayudó con la perrita. Había decidido llamarla Faro. Porque en medio de toda esa oscuridad, fue ella quien me hizo levantarme a buscar. A cuidar. A no rendirme. El cielo estaba apenas clareando. Dejé la llave sobre la mesa de la cocina. El mantel seguía sucio del último desayuno que no compartimos. No miré atrás. Carolina me recibió con un abrazo largo, sin palabras. Me preparó una taza de café y me ofreció su cama extra, con sábanas limpias y una frazada que olía a lavanda. Me senté en la terraza. La perrita se echó a mis pies. Y por primera vez en años, respiré sin miedo. No había voces acusadoras. No había puertas cerradas. No había platos que lavar con culpa. Solo silencio. Y esa paz rara, que llega cuando ya no tienes que probar nada. Las primeras semanas fueron de descanso, pero también de reconstrucción. Dormía mucho. Me levantaba tarde. Caminaba por los senderos cerca del río, donde el aire olía a tierra mojada y leña. Me compré un cuaderno nuevo, blanco, sin rayas. Lo titulé «Lo que viene después». Me apunté a un curso de escritura en la Casa de Cultura del pueblo. Eran clases pequeñas, de 6 mujeres y un profesor anciano que nos hablaba de metáforas como si fueran semillas. En la primera clase, nos pidió que escribiéramos sobre una casa. Yo escribí sobre una con paredes limpias, ventanas abiertas, sin venenos. La leí en voz alta. Nadie me interrumpió. Y cuando terminé, alguien aplaudió. Suave. Con respeto. Después de eso, empecé a escribir cada noche. No sobre Julián. Ni sobre Amelia. Escribí sobre mis manos. Sobre el rosal que tuve y la perrita que volví a encontrar. Escribí sobre las mujeres que se van antes de que las terminen de borrar. Y envié uno de esos textos a una revista local. Lo publicaron. Me mandaron un correo: «Gracias por tu valentía». Un día, mientras tomaba té en el balcón, vi pasar a una señora con una carriola. Dentro, un gato. Me saludó con la mano. Le devolví el gesto. Pensé en todas las veces que yo también fui una sombra. Que caminé entre gente sin que nadie me notara. Pero ya no era esa mujer. Mi prima me propuso adoptar otra mascota. Fui al refugio local. Vi a muchos perros viejos, enfermos, olvidados. Elegí al más flaco. Lo llamé Búho, porque sus ojos grandes parecían verlo todo. Faro lo aceptó enseguida. Desde entonces, dormimos los 3 en la misma habitación. Sin cadenas. Una tarde de lluvia, mientras regaba las plantas en el balcón, supe que ya no tenía odio. Ni rencor. Que la justicia no siempre llega con castigo, sino con libertad.
que no necesitaba que Amelia se arrepintiera, ni que Julián me buscara, porque entendí que el verdadero triunfo no es que ellos sufran, es que yo deje de sufrir. Empecé a escribir cartas a mujeres que conocí en el curso. Algunas también vivieron traiciones, abandonos, pérdidas. Nos reuníamos cada viernes. Llevábamos té, galletas, papel y lápiz. Algunas escribían sobre hijos que ya no las llamaban. Otras sobre maridos que nunca las escucharon. Yo escribía sobre cómo una puede reconstruirse con lo que le queda, una planta, una taza, una palabra. Al cabo de 2 meses, Carolina me ofreció quedarme indefinidamente. Le ayudaba en casa, en el jardín, en la tienda de tejidos que montó en el centro. Ella tejía. Yo escribía las etiquetas. Poníamos frases en cada producto: te mereces descanso, no eres invisible, aquí empieza algo nuevo. Una señora mayor leyó una de esas etiquetas y me dijo: ¿tú las escribes? Asentí. Pues que sepas que hoy me hiciste llorar. Le di otra, la más pequeña, con letras apretadas: no pidas perdón por haber despertado. Guardó silencio. Me abrazó. Y supe que eso era suficiente. Que ahí estaba la justicia. En los ojos de otra mujer que se veía reflejada en mi historia. Nunca más supe de Julián. Ni de Amelia. No pregunté. No busqué. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo. No volví a esa casa. No volví a pisar sus calles. Pero la pesadilla ya no me perseguía. Porque dejé de ser la Clara que esperaba. Ahora era la Clara que caminaba. Los domingos me siento en el jardín. Leo mis textos. Faro duerme a mis pies. Búho me mira con esos ojos que no parpadean. Y yo, con el cuaderno sobre las piernas, escribo. Porque si algo aprendí es que la escritura no me salvó del dolor, pero me devolvió el cuerpo. La voz. El presente. No necesito perdón. Ni justicia divina. Me tengo a mí. Con mis palabras. Con mis pasos. Con mi historia, contada a mi manera. Y eso, amiga mía, es más que suficiente. Dime, ¿cuántas veces has tenido que irte para volver a encontrarte? ¿Cuántas veces te han dicho que exageras, que imaginas, que eres difícil, solo por querer respeto? ¿Qué hiciste tú con esa voz que te dijeron que callaras? ¿Dónde la guardas ahora? ¿Y cuándo piensas volver a usarla?